Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer algo tan cruel. Parecía despiadado. Perder a mi mejor amigo, mi perro, que estuvo conmigo durante 12 años, fue como si lo hubiera perdido todo. No me quedaba nada. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Alberto Navarro Ruiz y tengo 67 años. Soy viudo desde hace 12 años. Desde aquel marzo de 2012, cuando María Elena, mi esposa de 35 años de matrimonio, perdió la batalla contra el cáncer. Quedé solo en esta casa de Zaragoza, en el barrio de Delicias, rodeado de recuerdos y silencio. Una semana después del funeral, mi hijo Marcos apareció con una caja. Dentro había un cachorro labrador de ojos brillantes. «Para que no estés solo, papá», me dijo. En ese momento pensé que mi hijo tenía corazón. Lo llamé Rex, y ese animal se convirtió en mi razón para levantarme cada mañana. Construí mi empresa de transportes, Navarro Logística, desde cero en 1985. Comencé con un solo camión, trabajando 16 horas diarias, y la convertí en una compañía con 20 vehículos y contratos por toda Aragón. Valía aproximadamente 1,2 millones de euros según la última tasación de 2023. Marcos trabajó conmigo desde 2015 hasta 2022, cuando tuve que despedirlo. No por ser mi hijo iba a permitir que arruinara lo que me costó 40 años construir. Llegaba tarde, perdía contratos por negligencia, y lo peor, sorprendí a Marcos intentando falsificar mi firma en documentos de venta de 2 camiones para embolsarse el dinero. Lo confronté, negó todo, pero las pruebas eran claras. Le di una última oportunidad. Renunció voluntariamente para evitar un escándalo familiar. Desde entonces vivía de lo que su esposa Cristina ganaba como dependienta y de los préstamos que constantemente me pedía. Todo comenzó a cambiar en marzo de 2024. Era un martes por la tarde, 12 de marzo específicamente. Estaba revisando los extractos bancarios de mi cuenta principal en Banco Sabadell, algo que hago religiosamente cada semana. Rex dormitaba a mis pies bajo el escritorio de roble del estudio, ese mismo escritorio donde María Elena y yo planificamos cada paso de nuestra vida juntos. Noté una transferencia extraña, 850 euros el 1 de marzo, con el concepto Materiales Construcción. Luego otra de 1.200 euros el 5 de marzo, Reparaciones Hogar. Y otra más de 950 euros el 8 de marzo, Suministros Varios. El problema era simple. Yo no había autorizado ninguna de esas transferencias. No había construcción, ni reparaciones, ni suministros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí revisando hacia atrás. Febrero. 3 transferencias más por un total de 2.400 euros. Enero. Otras 4 por 3.100 euros. Alguien estaba robándome y lo venía haciendo desde hacía meses de forma sigilosa, con cantidades que podrían pasar desapercibidas. Llamé inmediatamente a Marcos. Vino esa misma noche, 12 de marzo, cerca de las 9. Cristina lo acompañaba, como siempre, pegada a él con esa sonrisa que nunca me transmitió confianza. Tiene una forma de mirar las cosas de mi casa, evaluándolas, como si mentalmente estuviera calculando precios. «Papá, son gastos de mi casa», dijo Marcos con naturalidad ensayada. «La caldera se rompió, tuvimos que arreglar humedades en el baño, ya sabes cómo es mantener una vivienda. Te pedí autorización por teléfono, ¿no recuerdas?» No recordaba ninguna llamada. Tengo 67 años, pero mi mente sigue aguda. Jamás olvidaría autorizar casi 9.000 euros en 3 meses. Rex gruñó suavemente desde el sofá cuando Cristina se acercó demasiado al mueble antiguo donde guardo las fotos de María Elena. Siempre fue un perro inteligente, con un instinto especial para detectar a las personas falsas. No recuerdo esa conversación, Marcos, le dije mirándolo fijamente a los ojos. Desvió la mirada. «Estás mayor, papá. A veces olvidas cosas, es normal», intervino Cristina con esa voz dulzona que usaba cuando quería manipular. «Marcos solo está cuidando de su familia.
Deberías alegrarte de tener un hijo tan responsable. Responsable. La palabra resonó en mi cabeza con amargura. Un hombre responsable no necesita que lo despidan de la empresa familiar por intentar robar. Pero no dije nada más esa noche. Los despedí cordialmente y esperé a que se fueran. Rex los siguió con la mirada hasta la puerta, sin mover la cola. Nunca movía la cola con ellos. Al día siguiente, 13 de marzo por la mañana, llamé a Javier Serrano, mi abogado y amigo desde hace 20 años. Nos conocimos cuando establecí los contratos de la empresa en 2004. Es un hombre meticuloso, de esos que encuentran cada detalle en letra pequeña. Quedamos en su despacho de la calle Alfonso I a las 11. Alberto, necesito que me traigas todos los documentos que hayas firmado relacionados con Marcos en los últimos 5 años, me dijo Javier después de escuchar mi historia, ajustándose las gafas con gesto preocupado. Volví a casa, busqué en el archivador y encontré el documento. Una procuración notarial firmada el 15 de abril de 2019 ante la notaria Carmen Ortiz en la notaría de la Plaza del Pilar. La hice cuando tuve aquella neumonía grave que me tuvo hospitalizado 3 semanas. El documento autorizaba a Marcos a manejar mis cuentas en caso de emergencia médica o incapacidad temporal. Pensé que era prudente, que si algo me pasaba alguien debía poder pagar mis facturas, mantener la empresa funcionando. Nunca imaginé que la usaría para robarme. Regresé con Javier esa misma tarde. Revisó el documento línea por línea. Esto es legal, Alberto, pero está siendo abusado, sentenció dejando el papel sobre su escritorio de caoba. Esta procuración era para emergencias, no para transferencias sistemáticas sin tu conocimiento. Técnicamente es apropiación indebida. Puedo iniciar acciones legales, pero necesitamos más pruebas. ¿Cuánto ha sacado en total? Habíamos calculado juntos, desde enero hasta mediados de marzo de 2024, casi 9.000 euros. Pero yo sospechaba que había comenzado antes. Le pedí a Javier que solicitara al banco extractos de los últimos 12 meses completos. Llegaron por correo certificado 5 días después, el 18 de marzo. La verdad era peor de lo que imaginaba. Marcos había comenzado en septiembre de 2023. Pequeñas cantidades al principio, 300 euros aquí, 450 allá. Fue aumentando gradualmente la frecuencia y los montos. En total, desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024, había desviado 16.750 euros de mis cuentas. Casi 17.000 euros robados por mi propio hijo durante 6 meses, usando un documento que yo firmé confiando en él. Me senté en el sofá de mi sala esa noche del 18 de marzo, con los extractos bancarios esparcidos sobre la mesa de centro. Rex subió y apoyó su cabeza en mi regazo, mirándome con esos ojos marrones llenos de lealtad incondicional. Lo acaricié pensando en María Elena. Si ella estuviera viva, esto nunca habría pasado. Ella siempre vio en Marcos lo que yo me negaba a aceptar, un hombre débil, manipulable, sin principios sólidos. Es nuestro hijo, pero no heredó tu carácter, me dijo una vez. Tenía razón, pero algo más me perturbaba. Si Marcos estaba robando cantidades cada vez mayores, significaba que necesitaba el dinero para algo específico. Y si lo necesitaba ahora, probablemente aceleraría. No podía simplemente cancelar la procuración y confrontarlo. Necesitaba saber qué estaba planeando, cuánto más estaba dispuesto a llegar y, sobre todo, necesitaba pruebas irrefutables de que lo hacía conscientemente, con premeditación, porque sospechaba que si lo confrontaba en ese momento, diría que yo había olvidado haber autorizado todo, que mi edad me jugaba malas pasadas. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan. Si Marcos creía que yo estaba vulnerable, que mi mente empezaba a fallar, aceleraría sus movimientos, se confiaría. Y las personas confiadas cometen errores. Al día siguiente, 19 de marzo, comencé a fingir. Durante las llamadas telefónicas con Marcos, dejaba frases a medias, olvidaba cosas que habíamos hablado hacía días, me mostraba más cansado. Él notó el cambio. Lo sé porque empezó a visitarme más seguido, siempre con Cristina,
siempre preguntando cómo me sentía. Pero sus ojos recorrían la casa evaluando, calculando. Rex también notó algo. Los perros sienten cuando algo no está bien. Cada vez que Marcos y Cristina venían, Rex se ponía nervioso, me seguía de habitación en habitación, se interponía entre yo y ellos. Una noche, 25 de marzo, después de que se fueran, miré a Rex y pensé, él es más leal que mi propia sangre, él jamás me traicionaría por dinero. Y entonces se me ocurrió, Rex podía ser mi mejor aliado. Llamé a Patricia Lozano, una adestradora profesional que tenía su centro canino en las afueras de Zaragoza, en Utebo. La había conocido años atrás cuando llevé a Rex a un curso básico de obediencia. Le expliqué que necesitaba algo específico, algo discreto. Ella no hizo preguntas, solo dijo, «Tráeme a Rex, podemos empezar mañana». Durante 3 meses, desde finales de marzo hasta finales de junio de 2024, llevé a Rex 2 veces por semana al centro de Patricia. Oficialmente, le decía a Marcos que el perro estaba teniendo problemas de comportamiento y necesitaba refuerzo de adiestramiento. Patricia entrenó a Rex con comandos específicos y, lo más importante, lo acostumbró a usar una coleira especial que yo había comprado por internet. Llevaba incorporado un GPS y un grabador de audio activado por voz, con batería de 48 horas que yo podría cambiar discretamente. Mientras tanto, contraté a un técnico de seguridad de confianza, Miguel, que me instaló cámaras ocultas en mi propia casa, 2 en la sala, una en el estudio, otra en la cocina. Marcos tenía llaves de mi casa desde siempre. Venía cuando quería para ver cómo estaba. Pero yo sospechaba que también venía cuando no estaba para registrar mis cosas. Todo estaba preparado para junio de 2024. Marcos había sacado ya 28.000 euros en total desde septiembre de 2023. Las cámaras habían capturado 3 visitas suyas cuando yo no estaba, revisando cajones, mirando documentos, pero aún no tenía la prueba definitiva de qué planeaba hacer con todo ese dinero. Y entonces, el 3 de julio de 2024, mi cardiólogo me dio la noticia. Necesitaba una cirugía de bypass. Tenía arterias obstruidas. Era programada para mediados de agosto. Estaría hospitalizado unos 15 días. Cuando Marcos se enteró por teléfono esa tarde, detecté algo en su voz. No era preocupación, era oportunidad. Esa noche, acariciando a Rex, comprendí que mi hijo esperaba que yo muriera, o al menos que quedara lo suficientemente débil como para que él pudiera tomar el control total. La cirugía era su oportunidad, pero yo le daría una oportunidad diferente, la oportunidad de mostrarme quién realmente era, sin máscaras, sin excusas, y Rex sería mi testigo silencioso de todo. El entrenamiento de Rex con Patricia había avanzado extraordinariamente. Para el 15 de julio mi perro ya respondía a comandos silenciosos, gestos casi imperceptibles de mi mano. Pero lo más importante era la coleira especial. Patricia lo había acostumbrado a llevarla durante horas sin intentar quitársela. Era negra, de cuero grueso, idéntica a su coleira normal. La diferencia estaba en el interior. Un dispositivo GPS del tamaño de una moneda de 2 euros y un micrófono digital con activación por voz. Cuando detectaba conversación en un radio de 3 metros, comenzaba a grabar automáticamente. La batería duraba 48 horas en modo de espera, unas 12 horas grabando activamente. Yo descargaba las grabaciones cada 2 días, conectando discretamente un cable USB oculto bajo la hebilla. Le había dicho a Marcos que el veterinario recomendó esa coleira especial porque Rex tenía problemas de piel en el cuello. Tragó la mentira sin cuestionarla. La cirugía estaba programada para el 14 de agosto en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Mi cardiólogo, el doctor Ramírez, me explicó el procedimiento. Triple bypass, 4 horas de operación, cuidados intensivos 2 días, luego sala común unos 12 días más si todo iba bien. Le pedí específicamente que cuando hablara con mi hijo sobre mi estado, usara términos técnicos complicados, que sonara más grave de lo que realmente era. Me miró extrañado, pero asintió. «Confíe en mí, doctor.
es importante. El 20 de julio intensifiqué mi actuación. Cuando Marcos vino a visitarme esa tarde, lo recibí con pasos más lentos, respiración algo agitada. Esta escalera cada vez me cuesta más, murmuré agarrándome del pasamanos. Rex me seguía de cerca, observándolo todo con esos ojos inteligentes. Papá, deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, sin escaleras, sugirió Marcos mirando alrededor de la sala. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Podrías venderla, comprar un apartamento cómodo en una sola planta. Yo podría ayudarte con los trámites. Ahí estaba, la verdadera intención asomando entre palabras cuidadosamente escogidas. Si vendía la casa, valorada en unos 380.000 euros, según tasación reciente, ese dinero entraría en mi cuenta. Y con la procuración que tenía podría acceder a él. No lo sé, hijo. Esta casa tiene tantos recuerdos de tu madre. Dejé la frase flotando, pasándome la mano por la cara con gesto cansado. Ya hablaremos después de la cirugía. Ahora solo quiero que todo salga bien. Todo saldrá perfecto, papá, dijo Cristina con su sonrisa practicada. Eres fuerte, y después de recuperarte, tomaremos decisiones importantes juntos, como familia. Como familia. Las palabras sonaban huecas viniendo de ella. Rex gruñó suavemente. Lo calmé con un gesto de la mano que solo él entendía. 2 días después, 22 de julio, las cámaras de mi casa capturaron algo revelador. Yo había salido supuestamente a una consulta médica, pero en realidad estaba en el coche estacionado 2 calles más allá, monitoreando las cámaras en tiempo real desde mi teléfono móvil. Marcos y Cristina entraron usando sus llaves. Rex los observaba desde su cama junto al radiador, la coleira especial activada. Se dirigieron directamente a mi estudio. Marcos abrió el archivador donde guardo documentos importantes. Cristina sacó fotos con su móvil a las escrituras de la casa, los títulos de propiedad de los camiones de la empresa, mis pólizas de seguro. ¿Cuánto suma todo?, preguntó Cristina mientras Marcos revisaba carpetas. La casa, 380.000. La empresa, según la tasación del año pasado, 1,2 millones. Tiene 2 cuentas bancarias, una con unos 95.000 euros y otra con 43.000. Más las inversiones en fondos serían otros 180.000, enumeró Marcos con precisión escalofriante. Había estudiado mis finanzas mejor que yo. Casi 2 millones de euros, susurró Cristina. Y cuando se opere, si algo sale mal, no digas eso, la interrumpió Marcos, pero sin convicción real. Solo digo que a su edad, con el corazón así, las cirugías son arriesgadas. Y si sobrevive, quedará débil, senil probablemente. Los médicos dicen que a veces la anestesia afecta la memoria en personas mayores. Podrías tomar decisiones por él. Tienes la procuración. Ya he sacado 28. 0, admitió Marcos bajando la voz. Pero necesito mucho más para el apartamento que queremos. ¿Cuánto más? Hablé con el promotor la semana pasada. El piso en el Actur que nos gusta, 140 metros, 3 habitaciones, 2 baños, cocina integrada, plaza de garaje. Precio, 295.000 euros. Ya pagué 28.000 de señal con lo que he ido sacando. Necesito otros 57.000 para la entrada del 30% antes de septiembre. Luego pediré hipoteca por el resto. 85.000 euros. Necesitaba 85. Sea 00 euros en total de entrada. Por eso había acelerado los robos. Por eso me visitaba tanto últimamente. No era preocupación paternal, era urgencia financiera. Después de la operación, cuando esté en el hospital, saca lo que necesitas, dijo Cristina con naturalidad aterradora. Estará dopado, ni se enterará. Y si pregunta algo después, está senil. Olvidó que te autorizó. Tenemos el apartamento listo para octubre, nos mudamos y empezamos la vida que merecemos. ¿Y el perro?, preguntó Marcos mirando hacia donde Rex descansaba. No quiero ese animal viejo en el piso nuevo. Huele mal, suelta pelo por todas partes, no combina con el estilo que queremos. Sentí que la sangre me hervía viendo esa escena desde el móvil. Estaban planeando robarme, deshacerse de Rex y básicamente esperar a que yo muriera o quedara incapacitado.
Mi propio hijo. Regálalo, abandónalo, me da igual, respondió Cristina, encogiéndose de hombros. Mientras no esté en nuestra casa nueva, no pienso vivir rodeada de pelos de perro y olor a animal. Somos gente de nivel. Nivel. Qué palabra más irónica en boca de dos parásitos que vivían de robar a un anciano. Salieron de mi casa 20 minutos después. Regresé media hora más tarde. Rex vino a recibirme moviendo la cola, ajeno a lo que se había dicho sobre él. Lo abracé fuerte, hundiendo el rostro en su pelaje dorado. Tranquilo, amigo. No van a tocarte, te lo prometo. Esa noche descargué el audio de la coleira. Calidad perfecta. Cada palabra, cada detalle de sus planes quedó grabado. Hice 3 copias en USB diferentes y una más en la nube. Envié una copia a Javier con un mensaje. Guarda esto en tu caja fuerte. Es para después del 14 de agosto. Los siguientes días continué la actuación. Me mostré más olvidadizo, más débil, más dependiente. El 28 de julio, durante una cena que Marcos organizó en su casa, olvidé que me había contado sobre una supuesta entrevista de trabajo que Cristina tenía. Ella y Marcos intercambiaron miradas significativas. «¿Ves? Te lo dije. Está perdiendo la cabeza», susurró Cristina, pero Rex, que había llevado conmigo, captó todo con la coleira activada. El 5 de agosto, 9 días antes de la cirugía, monté la escena final de preparación. Llamé a Marcos y le pedí que viniera, que necesitaba hablar de cosas importantes. Llegó con Cristina a las 7 de la tarde. Los hice sentar en la sala. «Hijo, he estado pensando». Comencé con voz temblorosa, perfectamente actuada. «Esta operación es seria. A mi edad cualquier cosa puede pasar. Necesito que me prometas algo». «Lo que sea, papá», respondió Marcos inclinándose hacia adelante con expresión de falsa preocupación. «Rex, si algo me pasa, cuida de Rex. Es lo único que me queda de tu madre. Ella lo adoraba. Prométeme que cuidarás de él, que le darás un buen hogar». Vi la incomodidad en el rostro de Marcos, el destello de molestia en los ojos de Cristina. Pero Marcos apretó mi mano y mintió mirándome directamente. «Por supuesto, papá. Rex estará bien cuidado, te lo prometo. No te preocupes por nada». «También pensé que tal vez deberías llevar a Rex contigo durante mi hospitalización», continué. «No quiero que esté solo aquí tantos días. Llévatelo a tu casa, que se acostumbre a estar contigo. Así si me pasa algo ya estará adaptado». Cristina casi no pudo disimular su mueca de disgusto. Pero Marcos asintió. «Claro, nos lo llevaremos cuando te ingresen. Descuida». Mentira. Ambos sabían que era mentira, pero yo necesitaba que quedara grabado, que dijera esas palabras. Ahora, cuando cumpliera su verdadero plan, tendría la contradicción perfecta. Prometió cuidar a Rex, pero lo abandonaría. El 14 de agosto llegó. Me ingresaron a las 6 de la mañana. Marcos apareció a las 8 con Cristina. «¿Te llevas a Rex?», pregunté débilmente desde la cama del hospital. «Sí, papá, lo cuido. Tú tranquilo y recupérate. Todo estará bien», mintió besándome la frente. Le entregué la correa de Rex. Mi perro me miró con esos ojos sabios y yo le hice el gesto silencioso que Patricia le había enseñado. Misión activa. Sus orejas se movieron levemente. Entendió. La coleira estaba con batería completa, lista para grabar todo. Me operaron a las 11. 4 horas de cirugía, exitosa según me dijeron después. 2 días en intensivos, consciente, pero débil. En esos 2 días, según los registros que Javier obtuvo luego, Marcos realizó 3 transferencias bancarias desde mi cuenta. 25.000 euros el 15 de agosto, 20.000 el 16 de agosto y otros 12.000 el 17 de agosto. Total, 57.000 euros en 3 días. Completó los 85.000 que necesitaba para el apartamento. El 16 de agosto por la tarde, Rex grabó una conversación en el coche de Marcos mientras lo llevaban a algún sitio. La calidad del audio era clara. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Cristina. «Es la única opción. No puedo llevarlo al apartamento nuevo. El perro tiene 12 años, probablemente vivirá 2 o 3 más. No pienso aguantarlo. Y si mi padre sobrevive y sale, le digo que se escapó o que se murió. Total, en su estado no va a poder hacer mucho».
¿Y si pregunta por él? Está dopado con morfina, Cristina. La mitad del tiempo no sabe ni cómo se llama. Dentro de unas semanas ni recordará que tenía perro. Y si acaso, le compramos otro cachorro y listo. «Qué asco me da ese animal», escupió Cristina. Pelo por todas partes, baba en el sofá. Me duché 2 veces ayer solo de tenerlo en casa. Menos mal que hoy nos deshacemos de él. Ahí está el parque. Hay un tipo que siempre anda por aquí. Parece homeless. Le daré al perro y 50 euros para que se lo quede. Problema resuelto. Mi corazón recién operado dolió más en ese momento que durante toda la cirugía. No por mí, sino por Rex. Ese perro leal, inteligente, que había estado conmigo en los momentos más oscuros, iba a ser regalado como basura a un desconocido en un parque, y Marcos lo hacía sin un gramo de remordimiento. El 17 de agosto me pasaron a planta. El doctor Ramírez vino a verme. «¿Cómo te sientes, Alberto?» «Perfectamente lúcido, doctor, y listo para la siguiente fase». Me miró confundido. «Ya le explicaré, pero necesito que cuando mi hijo venga, le diga que la operación me afectó más de lo esperado, que estoy confundido, desorientado. ¿Puede hacer eso?» Sonrió levemente. «Eres un hombre muy particular, Alberto, pero sí, puedo hacerlo». Marcos vino esa tarde. El doctor Ramírez le habló de confusión postoperatoria, episodios de desorientación temporal, probable afectación cognitiva transitoria. Marcos asintió con fingida preocupación, pero yo vi el brillo en sus ojos. Era exactamente lo que esperaba oír. Cuando entró a verme, fingí no reconocerlo inmediatamente. «¿María Elena? ¿Eres tú?» «No, papá, soy Marcos, tu hijo». «Ah, Marcos, claro. ¿Y Rex? ¿Dónde está mi perro?» Hubo una pausa, una fracción de segundo de duda. Luego la mentira. «Está en casa, papá, bien cuidado, descansa ahora». Pero Rex no estaba en ninguna casa. Según el GPS de su coleira, estaba en el parque del tío Jorge. Después, se movió hacia el refugio municipal de animales en Peñaflor, a 40 kilómetros de Zaragoza. Alguien lo había encontrado vagando y lo había llevado allí. Marcos cumplió su plan. Regaló a mi mejor amigo como si fuera un objeto inservible, solo que él no sabía que yo lo sabía todo. Cada palabra, cada movimiento, cada transferencia bancaria. Y mientras él creía que había ganado, yo desde esa cama de hospital, todavía con los tubos conectados, comencé a planear su destrucción absoluta. La trampa estaba cerrada. Ahora solo faltaba esperar el momento perfecto para activarla. «¿Listo para volver a casa, papá?», preguntó ayudándome con la bolsa de mis pertenencias. Su tono era cordial, casi alegre. Demasiado alegre para alguien cuyo padre acababa de pasar por cirugía cardíaca mayor. «Sí, solo quiero ver a Rex», respondí con voz débil, dejándome ayudar más de lo necesario. La verdad era que me sentía considerablemente bien para haber sido operado hace 2 semanas, pero él no podía saberlo. Vi cómo su expresión cambió por un microsegundo, un destello de incomodidad que intentó disimular rápidamente. «Claro, claro, vamos a casa». El trayecto desde el hospital clínico hasta mi casa en Delicias duró 20 minutos. Marcos conducía en silencio. Cristina iba en el asiento del copiloto revisando su móvil. Ninguno mencionó a Rex, ni una sola vez durante todo el camino. Eso me confirmó lo que ya sabía. Algo había pasado y no querían ser los primeros en decirlo. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa, sentí una punzada genuina de dolor en el pecho, aunque no física. Era la anticipación de tener que actuar la escena más importante hasta ahora. Entré apoyándome en Marcos, subimos los 5 escalones del porche y él abrió la puerta con sus llaves. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Normalmente, al escuchar la puerta, Rex corría desde cualquier rincón de la casa, sus uñas repiqueteando sobre el suelo de madera, ladrando de emoción. Pero ahora solo había silencio. «Rex», llamé mirando hacia el pasillo. «¿Dónde está Rex?» Marcos me ayudó a sentarme en el sofá. Cristina se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento mal disimulado. «Papá, tenemos que hablar», comenzó Marcos sentándose frente a mí en el sillón individual. «Sobre el perro». «¿Qué pasa con Rex? ¿Dónde está? ¿Le pasó algo?»
Dejé que mi voz temblara, que pareciera que estaba al borde del pánico. Mira, durante estos 15 días que estuviste hospitalizado, tuvimos a Rex en nuestra casa, como prometí. Pero fue complicado. El perro tiene 12 años, papá. Está viejo. Hizo sus necesidades dentro del piso varias veces. Rompió cosas. No podía controlarlo. Era mentira. Rex nunca había tenido accidentes en casa desde que era cachorro. Estaba perfectamente entrenado. Pero dejé que continuara. Cristina intentó cuidarlo, pero fue demasiado. Y luego surgió una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Hizo una pausa, sacó su móvil y me mostró fotografías. Encontramos el apartamento perfecto, 140 metros, 3 habitaciones, en el Actur, zona excelente. Ya lo compramos, las escrituras están en proceso. Nos mudamos en octubre. Las fotos mostraban un piso moderno, minimalista, todo en tonos blancos y grises. Cocina integrada con electrodomésticos de acero inoxidable, sala amplia con ventanales grandes, habitaciones espaciosas. Era evidente que había costado una fortuna. «Es hermoso, hijo, pero ¿qué tiene que ver con Rex?», pregunté, aunque ya sabía exactamente hacia dónde iba esto. Marcos guardó el móvil y me miró directamente. Lo que dijo después me heló la sangre, no por sorpresa, sino por la frialdad con la que lo dijo. «No podemos llevar a Rex a ese apartamento, papá. No combina con el estilo que queremos. Además, suelta pelo constantemente, huele mal, es viejo. Así que encontré a alguien en el parque que estaba dispuesto a quedárselo. Le di al perro hace una semana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dejé que las palabras penetraran, que se instalaran en el aire entre nosotros. Cristina miraba sus uñas con indiferencia. Marcos mantenía una expresión neutra, casi desafiante. «¿Qué dijiste?», susurré. «Regalé al perro, papá. Era lo mejor. No quiero ese pulgoso en mi nueva casa. Ya está hecho. No hay vuelta atrás». Pulgoso. La misma palabra que usó en la grabación que yo ya tenía. La palabra que demostraba su absoluto desprecio por el animal que fue mi compañero durante 12 años, desde la muerte de su madre. Pero me prometiste». Mi voz se quebró, y esta vez no fue completamente actuado. «Me prometiste que cuidarías de él. Rex era lo único que me quedaba de tu madre. Lo único». «Papá, era solo un perro», intervino Cristina con tono hastiado. «Los perros se reemplazan. Puedes comprar otro más joven, más limpio. Este ya estaba al final de su vida útil de todas formas». «¿Final de su vida útil?», repetí mirándola con incredulidad. «¿Es así como ves a un ser vivo que me acompañó durante 12 años?» «Es un animal, Alberto», respondió encogiéndose de hombros. «No dramatices». Marcos tomó la decisión correcta. Nosotros también tenemos derecho a vivir como queremos, sin pelos de perro y olores en nuestro hogar nuevo. Me puse de pie bruscamente, ignorando el tirón en el pecho. «¿A quién se lo diste? ¿Dónde? Necesito recuperarlo». «Era un tipo en el parque del tío Jorge, no sé su nombre. Ni siquiera sé si todavía está por ahí. Fue hace una semana, papá. El perro ya no está, tienes que aceptarlo». «Tengo que buscarlo», casi grité, dirigiéndome hacia la puerta. Marcos me agarró del brazo. «No estás en condiciones de ir a ningún lado, acabas de salir del hospital». El médico dijo reposo. Me solté con un movimiento brusco. «Suéltame. Voy a encontrar a Rex aunque sea lo último que haga». «Papá, estás siendo irracional», dijo Marcos con tono condescendiente, ese tono que se usa con niños o con ancianos seniles. «La operación te afectó más de lo que pensamos. Estás confundido. Descansa y mañana hablamos con más calma». «No estoy confundido. Me quitaste a mi perro». Me dejé caer en el sofá, llevándome las manos a la cara, y comencé a sollozar. No eran lágrimas completamente falsas. Pensar en lo que habían hecho, en cómo habían tratado a Rex, me generaba una rabia tan profunda que se manifestaba como llanto. «Mira lo que hiciste», le dijo Cristina a Marcos en voz baja, pero suficientemente alta para que yo escuchara. «Ahora está alterado. No está bien de la cabeza desde la operación. Dame unos días, papá, y te consigo otro perro, uno mejor, más joven», ofreció Marcos con lo que probablemente él creía que era generosidad.
No respondí. Mantuve la cara entre las manos, respirando entrecortadamente. Escuché sus pasos alejándose, voces susurrando en el recibidor y finalmente la puerta cerrándose. Se habían ido. Esperé 5 minutos completos antes de levantar la cabeza. La casa estaba vacía. Me sequé las lágrimas reales que había derramado y saqué mi móvil del bolsillo. Abrí la aplicación del GPS de la coleira de Rex. La señal mostraba que seguía en el mismo lugar de los últimos 4 días. Refugio Municipal de Animales de Peñaflor, carretera de Zaragoza KM3, a 40 kilómetros de distancia. Rex estaba a salvo. Alguien, probablemente algún alma caritativa, lo había encontrado vagando con la coleira pero sin identificación. Marcos seguramente le quitó mi placa con mi teléfono y lo había llevado al refugio. Patricia Lozano, la adestradora, era la contacto de emergencia en el microchip de Rex, y ella me había confirmado 3 días atrás que el refugio la había llamado. Le pedí que esperara, que no lo recogiera todavía. Necesitaba que Marcos creyera que Rex estaba perdido, posiblemente muerto. Me puse de pie, con más energía de la que había mostrado frente a mi hijo. Fui al estudio y encendí el ordenador. Las cámaras ocultas habían seguido grabando durante mi ausencia. Revisé las grabaciones de la última semana. 3 días después de que me operaran, el 17 de agosto a las 16:42 horas, las cámaras captaron a Marcos y Cristina entrando a mi casa. Fueron directamente a mi habitación, abrieron el armario y revisaron las cajas donde guardo documentos personales. Marcos fotografió mi testamento con su móvil. «¿Qué dice?», preguntó Cristina. «Todo para mí. La empresa, la casa, las cuentas, todo», respondió Marcos con satisfacción. «Cuando se muera seremos millonarios». «¿Y si no se muere pronto? Podría vivir años todavía», objetó Cristina. «Está débil. El corazón nunca vuelve a ser el mismo después de una operación así, y si tarda demasiado, tengo la procuración. Puedo ir vendiendo cosas poco a poco, diciendo que él autorizó todo. Total, cada vez está más senil». Las grabaciones del 22 de agosto mostraban otra visita. Esta vez trajeron una botella de mi whisky favorito. Macallan, de 18 años, se sirvieron copas generosas y brindaron en mi propia sala. «Por el nuevo apartamento», dijo Cristina levantando su copa. «Por librarnos de ese maldito perro», añadió Marcos riendo. «¿Crees que preguntará mucho por él? Está dopado con morfina. Probablemente ni recuerde que tenía perro cuando salga. Y si pregunta, le digo que se murió o se escapó. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? Por favor, es un viejo con el cerebro afectado por la anestesia. Nadie le creería. Los vi brindar, reír, servirse más whisky de mi botella. En mi casa, celebrando haberme robado y haberse deshecho de mi mejor amigo. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que pausar el video. Pero aún no era momento de actuar. Necesitaba más. Necesitaba que se confiaran completamente, que creyeran que habían ganado sin posibilidad de consecuencias. Los siguientes 3 días, del 30 de agosto al 1 de septiembre, realicé mi teatro por toda Zaragoza. Salí cada mañana, todavía moviéndome con lentitud deliberada, preguntando en el parque del tío Jorge si alguien había visto a un labrador dorado. Pregunté a corredores, a gente paseando otros perros, a vendedores de helados. Pegué carteles con la foto de Rex. Perdido. Labrador dorado. 12 años. Responde al nombre de Rex. Recompensa. Incluí mi número de teléfono. Cada tarde, Marcos me llamaba. «¿Alguna novedad, papá?», con tono de falsa preocupación. «Nada, nadie lo ha visto. Marcos, necesito encontrarlo», respondía con voz quebrada. «Ya han pasado 3 días desde que saliste del hospital, papá. Si el perro estuviera por aquí, alguien lo habría visto. Probablemente, ya sabes, a su edad pudo haberle pasado algo». «¿Algo como qué?». «Un accidente, o simplemente el corazón. Los perros viejos a veces simplemente se van a morir en algún lugar apartado. Es instinto. Querría que creyera que Rex había muerto». «Perfecto». El 2 de septiembre, una vecina, la señora Amparo del 3er piso, me detuvo en el portal. Es una mujer de unos 70 años,
cotilla profesional pero de buen corazón. Alberto, vi a tu hijo hace 2 semanas con unas cajas de mudanza en su coche. ¿Se va a mudar? Eso dice. Compró un apartamento. ¡Qué bien! ¿Y con qué dinero? Porque eso, perdóname que te lo diga, pero tu Marcos nunca me pareció de los que ahorra mucho. Sus ojos perspicaces me miraban por encima de sus gafas. Supongo que ha ahorrado, respondí vagamente. Bueno, espero que sea así. También lo vi hace unos días sacando tu cuadro del recibidor, ese de tu esposa que tanto te gusta. Lo metió en su coche. Le pregunté qué hacía y me dijo que lo llevaba a restaurar. ¿Es cierto? Un escalofrío me recorrió. El cuadro. Un retrato al óleo de María Elena que mandé hacer en nuestro 30 aniversario, valorado en unos 8,000 euros por el artista que lo pintó. Fui directamente al recibidor después de despedirme de Amparo. El espacio en la pared estaba vacío, solo la marca más clara donde había colgado el cuadro durante años. Lo había robado. Marcos había entrado en mi casa y se había llevado el retrato de su propia madre para probablemente venderlo. Esa noche, 2 de septiembre, llamé a Javier Serrano. Necesito que vengas mañana a mi casa. Trae una laptop. Tengo mucho que mostrarte. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Estoy más que bien, Javier. Y sí, pasó algo. Pasó exactamente lo que esperaba que pasara. Mañana a las 10. Y trae tu grabadora. Vas a querer registrar cada segundo de lo que tengo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. La trampa estaba completa. Tenía videos, audios, registros bancarios, testimonios. Tenía pruebas irrefutables de 6 meses de robos sistemáticos, abuso de procuración, apropiación indebida y el abandono cruel de un animal que él había prometido cuidar. Marcos y Cristina creían que habían ganado. Creían que yo era un viejo senil y débil, fácil de manipular y robar. Pero estaban a punto de descubrir que el hombre que construyó una empresa desde cero no llegó hasta aquí siendo tonto o débil, y que subestimar a alguien simplemente por su edad es el error más costoso que pueden cometer. La siguiente fase comenzaría mañana, y esta vez no habría piedad. Alberto, te ves mucho mejor de lo que esperaba para alguien que salió del hospital hace 5 días, comentó Javier dejando su maletín sobre la silla. Llevaba traje gris oscuro, corbata azul marino y esa expresión de abogado que había perfeccionado en 25 años de profesión. Atenta, analítica, imposible de sorprender. Siéntate, Javier, porque lo que vas a ver en las próximas 2 horas te va a dejar sin palabras, dije abriendo la laptop. Y necesito que grabes todo en tu dispositivo oficial. Esto va a terminar en los tribunales. Comenzamos con los extractos bancarios. Le mostré la progresión de transferencias desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2024. Javier sacó una calculadora y fue sumando. 28.000 euros hasta julio, otros 57.000 en los 3 días que estuviste en cuidados intensivos. Total, 85,000 euros desviados de tu cuenta usando la procuración de 2019. Dictó Javier mientras tomaba notas en su tablet. Esto es apropiación indebida agravada, Alberto. Abuso de confianza, falsedad en documento público si forjó alguna autorización, y considerando tu edad y estado de salud, podríamos argumentar abuso a persona vulnerable. Espera, aún no has visto nada. Reproduje el primer audio de la coleira de Rex, grabado el 22 de julio, cuando Marcos y Cristina estaban en mi estudio. Sus voces sonaron cristalinas en los altavoces, enumerando mi patrimonio, calculando cuánto heredarían, discutiendo cómo usar la procuración mientras yo estuviera senil después de la operación. Javier se inclinó hacia adelante, escuchando cada palabra. Cuando terminó, silbó suavemente. Esto es oro legal, Alberto. Están confesando premeditación. Hay más. Puse el audio del 16 de agosto, cuando llevaban a Rex en el coche hacia su abandono. Las voces de Marcos y Cristina hablando con desprecio absoluto sobre deshacerse del perro, sobre cómo yo estaría dopado y no recordaría nada, sobre comprar otro cachorro si acaso. La expresión de Javier se endureció. Él también tenía perros, 2 border collies que adoraba. «Hijo de perra», murmuró. «Perdón, pero esto es crueldad deliberada».
Ahora los videos. Abrí las grabaciones de las cámaras ocultas. Le mostré a Marcos y Cristina entrando a mi casa durante mi hospitalización, fotografiando mi testamento, brindando con mi whisky mientras celebraban haberme robado y abandonado a Rex. Javier vio todo en silencio. Cuando llegamos al video donde Cristina decía, «Está tan senil que ni percibió los saques», apretó la mandíbula. «¿Cuándo instalaste estas cámaras?» «Finales de marzo. Llevó 4 meses planear todo esto, Javier. Cada paso, cada grabación, cada evidencia. Porque sabía que Marcos diría que yo autoricé todo, que estoy senil, que mi memoria falla. Necesitaba pruebas absolutas de que esto fue robo, manipulación y abandono deliberado». Javier se recostó en la silla, procesando todo. «Alberto, esto es un caso perfecto. Tienes documentación de móvil, oportunidad y ejecución. Tienes confesiones grabadas donde admiten los hechos. Tienes registros bancarios que prueban cada euro robado. Puedo presentar esto ante la fiscalía y conseguir que abran investigación penal en menos de 1 semana». «Todavía no», dije levantando la mano. «Aún no he terminado de recopilar evidencias». «¿Qué más necesitas? Ya tienes suficiente para hundirlos». «Necesito que sigan hablando, que se confíen más, que revelen cada detalle de lo que hicieron y por qué. Quiero una confesión tan completa que no puedan alegar ni siquiera atenuantes». Javier me miró con algo parecido a admiración. «Estás jugando ajedrez mientras ellos juegan a las damas». «Exactamente, y para eso necesito que me ayudes con algo». Le expliqué mi plan. Durante las próximas 3 semanas, yo seguiría fingiendo ser el viejo destrozado por la pérdida de su perro, cada vez más débil mentalmente. Javier, mientras tanto, solicitaría formalmente al banco todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 2 años, obtendría copias certificadas que servirían como prueba judicial. También investigaría el apartamento que Marcos supuestamente compró. Dirección exacta, precio, fecha de escrituras, origen del dinero para el pago. «Una cosa más», añadí, sacando otro documento de mi cajón. «Necesito que prepares 2 testamentos nuevos. Uno falso, que dejaremos accidentalmente donde Marcos pueda verlo, nombrándolo heredero universal. Y uno real, completamente diferente, que quedará sellado en tu despacho». «Alberto, ¿eso es legal?» «Perfectamente legal. Puedo cambiar mi testamento cuantas veces quiera. Y si Marcos encuentra el falso y acelera sus planes creyendo que va a heredar todo, tendremos aún más pruebas de sus intenciones». Javier sonrió. «Eres diabólico. Me caes cada vez mejor». Trabajamos juntos hasta las 2 de la tarde. Javier se llevó copias de todo en un disco duro cifrado. Antes de irse me preguntó, «¿Y Rex? ¿Dónde está realmente?» «En el refugio municipal de Peñaflor. Alguien lo encontró vagando y lo llevó allí. Tiene microchip. Así que la adestradora que lo entrenó, Patricia Lozano, fue contactada. Ella me avisó hace días, pero le pedí que no lo recoja todavía. Quiero que Marcos siga creyendo que está perdido o muerto. ¿Cuándo lo recuperarás?» «Justo antes del confrontamiento final. Quiero que Rex esté ahí cuando revele todo. Quiero que Marcos vea que incluso eso falló, que nunca tuvo control de nada». Los siguientes días fueron una actuación magistral de mi parte. Cada mañana salía con renovados carteles de «Se busca». Preguntaba en veterinarias, llamaba a protectoras de animales, siempre con la voz quebrada, con los hombros caídos, con esa imagen de anciano derrotado. Marcos llamaba cada 2 días. «¿Alguna pista, papá?», con ese tono que era mitad falsa preocupación, mitad impaciencia porque yo siguiera obsesionado con el tema. Nada. «Es como si se lo hubiera tragado la tierra», respondía yo con voz temblorosa. «Papá, han pasado casi 2 semanas. Creo que es momento de aceptar que Rex no va a volver. Los perros de esa edad cuando se pierden rara vez...» «No digas eso. Está vivo, lo sé. Un padre sabe estas cosas». Dejaba que mi voz se quebrara, que sonara irracional, desesperado. «Está bien, papá, está bien. Sigue buscando si eso te hace sentir mejor. Oye, quería preguntarte algo. Cristina y yo necesitamos comprar muebles para el apartamento nuevo.
¿Podrías prestarme 10.000 euros? Te los devuelvo en cuanto venda mi coche viejo. Ahí estaba. Ya se había gastado los 85.000 y quería más. Hijo, déjame revisar mis cuentas. Después de la operación tengo muchos gastos médicos. Te llamo esta semana. Claro, sin prisa. Aunque sería genial tenerlo pronto, las ofertas de muebles no duran mucho. Colgó. Inmediatamente marqué a Javier. Acaba de pedirme 10.000 euros más, para muebles del apartamento que compró con mi dinero robado. El descaro es impresionante. ¿Vas a darle algo? Voy a darle una razón para venir a casa. Déjame pensar en algo. El 10 de septiembre, 10 días después de salir del hospital, llamé a Marcos. Hijo, sobre ese préstamo que me pediste, he estado pensando. Ven mañana a casa. Trae a Cristina. Quiero hablar sobre el futuro, sobre mis bienes. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Sobre tus bienes? Sí, la operación me hizo pensar. Soy viejo, Marcos. Tuve suerte esta vez, pero ¿la próxima? Quiero poner las cosas en orden. Hablar sobre herencias, sobre qué pasará con la empresa, con esta casa. Y sí, puedo prestarte ese dinero que necesitas. Podía sentir su emoción contenida. Por supuesto, papá. Mañana a las 6, ¿te parece bien? Perfecto. Lo que Marcos no sabía es que esa conversación estaba siendo grabada. Desde que salí del hospital llevaba un dispositivo de grabación en el bolsillo de la camisa, uno pequeño que Javier me había facilitado, con batería para 8 horas continuas. Cada llamada, cada conversación, todo quedaba registrado. El 11 de septiembre llegaron puntuales. Marcos traía una botella de vino, Cristina una sonrisa ensayada. Los hice pasar a la sala. Papá, te ves mejor, mintió Marcos. Me siento terrible, respondí dejándome caer en el sofá. Esta casa vacía sin Rex, el silencio, es insoportable. Pero tienes razón, es momento de aceptar que no volverá. Vi el intercambio de miradas entre ellos. Satisfacción. Pensaban que finalmente me había rendido. Eso es muy maduro de tu parte, papá, dijo Cristina con su voz más suave. El duelo es difícil, pero tienes que seguir adelante. Por eso quiero hablar de cosas prácticas, dije sacando una carpeta. He estado revisando documentos. Mi testamento está desactualizado. Fue hecho en 2013, justo después de que muriera tu madre. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Marcos se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cambios estás considerando? Bueno, la empresa Navarro Logística vale 1,2 millones según la última tasación. Esta casa otros 380.000. Tengo inversiones, cuentas bancarias. Todo suma casi 2 millones de euros. Cristina intentó no parecer demasiado interesada, pero sus ojos brillaron. Es un patrimonio importante. Y eres mi único hijo, Marcos, mi única familia. A pesar de todo, eres todo lo que me queda. Dejé que mi voz temblara. Quiero asegurarme de que cuando yo no esté, todo esté claro, sin complicaciones legales. Aprecio mucho que pienses en eso, papá. Sé que no es fácil hablar de estas cosas. Hay algo más, añadí como si me costara decirlo. He estado teniendo olvidos, pequeñas cosas. No recuerdo si tomé la medicación o si ya comí. El médico dice que es normal después de la operación, pero me preocupa. ¿Y si empeora? ¿Y si llega un momento en que no pueda tomar decisiones por mí mismo? Los ojos de Marcos se iluminaron. Para eso están las procuraciones, papá. Ya tienes una que me diste en 2019, ¿recuerdas? Me permite ayudarte con cosas financieras si es necesario. Ah, ¿sí? No lo recordaba. Verás, esos olvidos. Pero me tranquiliza saber que ya lo pensamos. Exacto, así que no te preocupes por nada. Yo me encargo de todo lo que necesites. Dejé que pensaran que habían ganado completamente. Hablamos durante 1 hora más sobre trivialidades. Al final, les extendí un cheque por 10.000 euros para los muebles. Marcos lo tomó con gratitud fingida. «Eres el mejor padre del mundo», dijo abrazándome. Sentí asco. Los acompañé a la puerta. Cuando se fueron, esperé hasta que el coche desapareció por la calle. Luego saqué la grabadora del bolsillo. Había captado todo. Marcos admitiendo que tenía mi procuración,
Yo diciéndole directamente que no recordaba haberla dado, él asegurándome que se encargaba de todo financiero. Era la confirmación perfecta de que estaba usando ese documento sin mi conocimiento consciente actual. El 15 de septiembre, Javier me llamó. Conseguí la información del apartamento, piso 7B, edificio Actur Nuevo, calle María Zambrano, 45. Precio de compra, 295.000 euros. Fecha de escrituras, 28 de agosto, un día antes de que salieras del hospital. Pagó 85.000 de entrada en efectivo, el resto con hipoteca del Banco Santander. 85.000 exactos, el mismo dinero que robó de mi cuenta. Exacto. Y aquí viene lo mejor. Solicité al banco certificación de origen de fondos para esa compra, argumentando sospecha de blanqueo. Marcos declaró ante el notario que ese dinero venía de ahorros personales. Vamos a poder demostrar que es falso, que cada euro vino de tu cuenta mediante transferencias no autorizadas. Perfecto. ¿Cuándo estará lista toda la documentación? 2 semanas máximo. Para finales de septiembre tendremos el caso completo. El 20 de septiembre, casi un mes después de salir del hospital, hice la llamada que había estado esperando hacer. Marqué al refugio municipal de Peñaflor. Buenos días, habla Alberto Navarro. Me llamaron hace unas semanas sobre un labrador dorado con microchip. Creo que es mi perro. Señor Navarro. Sí, contactamos a la señorita Lozano del microchip. El perro está aquí, perfectamente. ¿Cuándo puede venir a recogerlo? Mañana mismo. Estaré ahí a las 10. El 21 de septiembre conduje los 40 kilómetros hasta Peñaflor con el corazón acelerado. Era la primera vez que vería a Rex en más de un mes. El refugio era un edificio de una planta rodeado de parcelas con perros de todos los tamaños. Una chica joven me recibió en la entrada. Señor Navarro, por aquí, por favor. Me llevó a una zona de boxes individuales, y ahí, en el tercero de la derecha, estaba Rex. Cuando me vio se levantó de inmediato, la cola moviéndose con tanta fuerza que todo su cuerpo se balanceaba. Ladrió una vez, un ladrido de reconocimiento y alegría. Abrieron el box y Rex saltó sobre mí. Lo abracé, hundiendo la cara en su pelaje dorado, y esta vez las lágrimas fueron completamente reales. Lo siento, amigo, lo siento tanto, pero ya terminó. Vamos a casa. Firmé los papeles, pagué los gastos del refugio y subimos al coche. Rex se sentó en el asiento del copiloto como siempre hacía, mirándome con esos ojos que transmitían lealtad absoluta. Conduje de regreso a Zaragoza con mi mejor amigo al lado, sabiendo que la fase final estaba a punto de comenzar. Pero no llevé a Rex a casa todavía. Lo llevé directamente al centro de Patricia Lozano en Utebo. Ella lo recibiría unos días más. Lo mantendría escondido hasta el momento exacto. ¿Cuándo es el día?, preguntó Patricia acariciando a Rex. Pronto, muy pronto. Cuando tenga todo listo te llamo. Quiero que Rex esté presente cuando confronte a mi hijo. Quiero que vea que hasta en su crueldad fracasó completamente. Patricia asintió. Estaremos listos. Regresé a casa esa tarde con una sensación de poder que no había experimentado en meses. Todas las piezas estaban en su lugar. Solo faltaba el movimiento final. Respondió en menos de 2 minutos. Claro, papá, ahí estaremos. ¿Todo bien? Ya hablaremos mañana. Esa noche preparé todo meticulosamente. Llamé a Javier. Mañana es el día, 5 de la tarde. Trae todos los documentos, los procesos listos para firmar y tu grabadora oficial. ¿Estás seguro? ¿No quieres esperar un poco más? Han pasado 6 semanas. Tengo todo lo que necesito. Audios, videos, documentos bancarios, confesiones grabadas. Es suficiente para enterrarlos legalmente. Ya no quiero esperar más. Estaré ahí a las 4:30. Prepararemos la escena. También llamé a Patricia Lozano. Mañana a las 4:30 trae a Rex. Ha llegado el momento. El domingo 29 de septiembre amaneció con cielo despejado. Pasé la mañana en calma, revisando cada documento una última vez. A las 4:30 sonó el timbre. Era Javier con su maletín de cuero negro y una caja archivadora grande. Todo está aquí,
dijo dejando la caja sobre la mesa del comedor. 3 copias de cada documento, certificaciones bancarias, transcripciones de los audios, capturas de video impresas y 3 demandas listas para presentar mañana lunes a primera hora. Apropiación indebida agravada, falsedad documental y abuso de persona vulnerable. Montamos el equipo. Mi laptop conectada al televisor de 55 pulgadas de la sala, todos los archivos organizados en carpetas por fecha. Los documentos bancarios apilados sobre la mesa de centro, las memorias USB como respaldo. A las 4:40 llegó Patricia con Rex. Cuando mi perro me vio, corrió hacia mí con la misma alegría del primer día. Lo abracé, acariciando su cabeza dorada. Hoy se hace justicia, amigo. Hoy van a pagar por lo que te hicieron. ¿Dónde quieres que esté Rex durante la confrontación?, preguntó Patricia. En mi habitación, con la puerta cerrada. Lo sacaré en el momento exacto. Quiero que sea un shock total para ellos. Patricia acomodó a Rex en mi habitación del piso superior con agua y sus juguetes favoritos. Luego se despidió. Suerte, Alberto. Hazlos pagar. A las 5:05, Javier y yo estábamos sentados en la sala. Él en el sillón individual con traje completo y corbata, maletín abierto a su lado mostrando documentos legales. Yo en el sofá principal, con el control remoto del televisor en la mano. La mesa de centro estaba cubierta de extractos bancarios, fotografías impresas y carpetas etiquetadas. A las 5 en punto, exactas, sonó el timbre. Abrí la puerta. Marcos y Cristina llegaron vestidos informalmente, vaqueros y camisas. Marcos traía una sonrisa relajada que se congeló al ver a Javier sentado en la sala con toda su parafernalia legal. «Papá, no sabía que tendríamos compañía», dijo Marcos entrando lentamente. «Siéntense», ordené con voz firme. No la voz temblorosa y débil que había usado durante semanas. Mi voz real, la voz del hombre que construyó una empresa desde cero y no toleraba tonterías. Marcos y Cristina intercambiaron miradas nerviosas, pero se sentaron en el sofá frente a mí. Cristina miraba los documentos sobre la mesa con creciente incomodidad. «Marcos, Cristina, les presento formalmente a Javier Serrano, mi abogado personal desde hace 20 años. Está aquí en calidad oficial». «¿Oficial?», repitió Marcos. «¿Qué significa eso?». «Significa que todo lo que se diga en esta reunión quedará registrado y puede ser usado en procedimientos legales», explicó Javier con tono profesional frío. Sacó una grabadora digital y la colocó sobre la mesa. «Por favor, confirmen sus nombres completos para el registro». «Esto es ridículo», bufó Cristina. «Alberto, ¿qué está pasando?». «Confirmen sus nombres», repetí. Marcos carraspeó. «Marcos Navarro Torres, Cristina Vega Morales», añadió ella con irritación. «Perfecto», dije tomando el control remoto. «Comencemos. Esta reunión tiene un propósito muy simple. Van a escuchar, van a ver y van a entender exactamente en qué situación se encuentran. No hablarán hasta que yo termine. ¿Entendido?». «Papá, me estás asustando», dijo Marcos intentando sonar preocupado. «Deberías estar asustado. Comencemos con lo básico». Encendí el televisor. La primera imagen apareció. Un extracto bancario de septiembre de 2023. «Esta es mi cuenta principal del Banco Sabadell. Aquí, marcada en rojo, la primera transferencia no autorizada que realizaste, Marcos. 12 de septiembre de 2023, 450 euros. Concepto, materiales hogar». Marcos palideció. «Papá, yo te pedí permiso para eso». Silencio. «Dije que no hablarías hasta que termine». Mi voz sonó como un látigo. Marcos se calló inmediatamente. Cambié de diapositiva. Octubre de 2023. 3 transferencias más. Noviembre, 4 transferencias. Diciembre, 6 transferencias. Iba pasando los extractos uno por uno, cada uno con las transferencias marcadas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2024. En total, hasta el 1 de agosto, habías robado 28.000 euros de mi cuenta usando la procuración que te di en 2019 para emergencias médicas, no para comprar un apartamento. Cristina se removió incómoda en el asiento. «Alberto,
Si hay algún malentendido con los números, no es un malentendido. Es robo. Apropiación indebida agravada, para ser exactos, interrumpió Javier. Continúe, Alberto. Pero esos 28.000 no fueron suficientes, ¿verdad, Marcos? Necesitabas 85.000 en total para la entrada del apartamento en el Actur, así que esperaste. Esperaste hasta que yo estuviera más vulnerable que nunca. Cambié a otra serie de extractos. 14 de agosto de 2024, día de mi cirugía de bypass. Estaba en el quirófano siendo operado del corazón, mientras tú, mi único hijo, transferías 25.000 euros de mi cuenta. La habitación quedó en absoluto silencio. 15 de agosto, yo en cuidados intensivos, tú transferías otros 20.000. 16 de agosto, otros 12.000. En 3 días, mientras yo luchaba por sobrevivir a una operación cardíaca mayor, robaste 57.000 euros más. Total, 85.000 euros. Marcos estaba blanco como el papel. Yo pensé que estabas de acuerdo. ¿De acuerdo? Solté una risa amarga. ¿Yo estaba de acuerdo mientras estaba sedado con morfina en una cama de hospital? Alcé la voz. ¿Crees que soy idiota? El señor Navarro nunca autorizó esas transferencias, afirmó Javier sacando un documento. Tengo aquí declaración jurada de su médico, el doctor Ramírez, confirmando que Alberto estuvo bajo sedación completa del 14 al 17 de agosto, incapaz de dar consentimiento consciente para transacciones financieras. Pero eso no es lo mejor, continué. Lo mejor es que sé exactamente dónde fue cada euro de ese dinero. Cambié a fotos del apartamento, las mismas que Marcos me había mostrado en agosto. Piso 7B, edificio Actur nuevo, calle María Zambrano 45, precio 295.000 euros. Escrituras firmadas el 28 de agosto, un día antes de que yo saliera del hospital. Pagaste 85.000 de entrada, exactamente lo que robaste. Cristina se puso de pie bruscamente. Ya basta, no tenemos por qué escuchar esto. Siéntate, ordenó Javier con voz cortante. Si sales de esta casa ahora, tendré las demandas presentadas en el juzgado antes de que llegues a tu coche. Al menos aquí tienes oportunidad de escuchar todo. Cristina se sentó lentamente, con la mandíbula apretada. Ahora viene mi parte favorita, dije con sonrisa sombría. Los audios. Verán, hace meses que sospeché de ustedes, así que tomé precauciones. Apreté play. La voz de Marcos llenó la sala. Grabación del 22 de julio en mi estudio. La casa, 380.000. La empresa, según la tasación del año pasado, 1,2 millones. Tiene 2 cuentas bancarias. Los ojos de Marcos se abrieron con horror al escuchar su propia voz enumerando mi patrimonio. Luego la voz de Cristina. Y cuando se opere, si algo sale mal... No digas eso, la voz de Marcos. Solo digo que a su edad, con el corazón así, las cirugías son arriesgadas. Y si sobrevive, quedará débil, senil, probablemente. Detuve el audio. Marcos tenía la cabeza entre las manos. Cristina miraba al suelo. ¿Esperaban que muriera en esa operación? Pregunté dejando que la pregunta flotara en el aire. O al menos que quedara tan debilitado mentalmente que podrían seguir robando sin consecuencias. Papá, no fue así, comenzó Marcos. Silencio, rugí. Aún no termino. Puse otro audio, el del 16 de agosto en el coche. No puedo llevarlo al apartamento nuevo. El perro tiene 12 años. Probablemente vivirá 2 o 3 más. No pienso aguantarlo. ¿Y si pregunta por él? Está dopado con morfina, Cristina. La mitad del tiempo no sabe ni cómo se llama. Dentro de unas semanas, ni recordará que tenía perro. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran de rabia pura. Rex, mi compañero de 12 años, el perro que te regalé cuando murió tu madre para que yo no estuviera solo, lo abandonaste como basura. Le dijiste a un desconocido en un parque que se lo quedara. No quiero ese pulgoso en mi nueva casa, fueron tus palabras exactas. Era solo un perro, murmuró Cristina. Era mi familia, más familia que tú jamás serás. Javier intervino antes de que yo perdiera el control completamente. Hay más. Tenemos videos de ustedes entrando a esta casa cuando Alberto estaba hospitalizado, fotografiando su testamento, bebiendo su whisky mientras celebraban.
Tenemos grabaciones de ustedes discutiendo cómo manipularlo por senil. Tenemos documentación completa de cada euro robado. Y tenemos esto. Sacó 3 carpetas gruesas de su maletín y las dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Demanda por apropiación indebida agravada, solicitando 85.000 euros de restitución más intereses y daños. Demanda por falsedad documental y abuso de procuración. Y demanda por abuso a persona vulnerable, ya que Alberto tiene 67 años y estaba en situación médica delicada. Las 3 incluyen solicitud de penas de prisión. Marcos se puso de pie tambaleándose. «Esto es una locura. Soy tu hijo». «Eres un ladrón», respondí fríamente. «Y lo peor es que no mostraste ni un gramo de remordimiento. Ni uno. Robaste a tu propio padre mientras estaba en cuidados intensivos, abandonaste al perro que te confié, y mentiste mirándome a los ojos una y otra vez. Alberto, por favor». Cristina cambió de táctica, su voz volviéndose suave, suplicante. «Podemos devolver el dinero. Podemos arreglar esto. No tiene que llegar a los tribunales. Somos familia». «¿Ahora soy familia? Hace un mes yo era ese viejo senil. ¿O ya olvidaste que también te grabé a ti?» Puse otro audio, la voz de Cristina del 2 de septiembre, cuando Marcos y ella hablaban en mi sala. «Está tan senil que ni percibió los saques. Podemos seguir sacando lo que queramos». Cristina palideció completamente. Todas sus conversaciones quedaron registradas. Cada palabra, cada plan, cada insulto, meses de evidencia. «¿Sabe cómo?», susurró Marcos. «¿Cómo lo hiciste? Subestimaste gravemente a tu padre», dijo Javier. «Eso es lo que pasó. Y hay algo más», añadí poniéndome de pie. «Hay alguien que quiero que conozcan, o mejor dicho, reencuentren». Caminé hacia las escaleras. Subí al primer piso, abrí la puerta de mi habitación, y Rex salió disparado escaleras abajo. Sus uñas repiquetearon sobre la madera, y cuando llegó a la sala, se paró frente a Marcos y Cristina ladrando fuertemente. La expresión en sus rostros fue de shock absoluto. Cristina se levantó del sofá retrocediendo. Marcos se quedó paralizado mirando al perro que creía perdido o muerto. «¿Cómo?», tartamudeó Marcos. «¿Cómo está vivo? ¿Cómo está aquí?». Acaricié la cabeza de Rex. «Porque el hombre del parque al que se lo diste lo llevó al refugio municipal. Tiene microchip, ¿recuerda? Lo rastreé, lo recuperé, y ha estado esperando este momento. Incluso la coleira que lleva», añadió Javier señalando el collar negro de Rex. «Tiene GPS y grabadora. Cada conversación que tuvieron cerca de este perro fue registrada. Alberto lo planeó todo desde marzo». Marcos se dejó caer en el sofá. «Me tendiste una trampa. Te di cuerda suficiente para ahorcarte tú solo», corregí. «Cada decisión fue tuya. Robar, mentir, abandonar a Rex, pedir más dinero. Yo solo documenté cada movimiento». «¿Qué quieres?», preguntó Cristina con voz quebrada. «¿Dinero que te pidamos perdón? ¿Qué?». «Justicia», respondí simplemente. «Quiero que enfrenten las consecuencias legales de sus actos. Quiero que devuelvan cada euro robado y quiero que salgan de mi vida para siempre». Javier tomó la palabra. «Las demandas se presentan mañana lunes a las 9 de la mañana. El juzgado emitirá orden de embargo preventivo sobre el apartamento que compraron con dinero robado. Sus cuentas bancarias serán bloqueadas hasta resolución del caso. Y considerando la evidencia que tenemos, el fiscal probablemente solicite medidas cautelares adicionales». «Esto nos va a arruinar», susurró Marcos. «Sí», confirmé sin un ápice de compasión. «Exactamente como pretendían arruinarme a mí. La diferencia es que yo construí todo lo que tengo con trabajo honesto. Ustedes lo robaron». Cristina se volvió hacia Marcos con furia. «Te dije que no lo presionaras tanto. Te dije que esperaras, pero no, tenías que comprarte el apartamento de lujo inmediatamente». «¿Ahora es mi culpa?», respondió Marcos. «Tú eras la que me presionaba cada día. ¿Cuándo tendremos nuestra casa? ¿Cuándo viviremos como merecemos? Todo era tuyo». Los vi culparse mutuamente, destrozándose con palabras, y sentí solo un vacío frío. Estos eran las personas que yo llamaba familia. «Váyanse», dije finalmente. «Tienen 24 horas antes de que las demandas sean oficiales.
Usen ese tiempo como quieran. Busquen abogado, busquen dinero o simplemente acepten lo inevitable. Marcos se levantó como en trance. Cristina lo siguió hacia la puerta. Antes de salir, Marcos se volvió una última vez. Papá, yo lo siento. De verdad lo siento. No lo sientes. Sientes que te atraparon. Hay diferencia. Cerré la puerta tras ellos. Escuché el coche arrancar y alejarse. Luego me dejé caer en el sofá. Rex inmediatamente a mi lado, su cabeza en mi regazo. Se acabó, murmuré acariciando su pelaje. Finalmente se acabó. Javier guardaba sus documentos. Alberto, prepárate. Los próximos meses serán duros. Proceso legal, posible mediación, prensa si el caso se filtra. No me importa. Con tal de que paguen por lo que hicieron, soportaré lo que sea. Lo harán, aseguró Javier. Con esta evidencia, es imposible que se escapen. Vas a ganar, Alberto. En todos los sentidos. Esa noche, con Rex durmiendo a los pies de mi cama por primera vez en más de un mes, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La tormenta aún no había terminado, pero al menos ahora el enemigo sabía que estaba en guerra y que nunca tuvo oportunidad de ganar. Ya está hecho, Alberto. El juez revisó la documentación preliminar y ha quedado impresionado con el volumen de pruebas. Concedió el embargo preventivo del apartamento en menos de una hora. A estas alturas, Marcos y Cristina ya deben haber recibido la notificación. Me senté en mi silla del estudio, Rex a mis pies, y sentí un peso enorme salir de mis hombros. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso? Con esta cantidad de evidencia irrefutable, podrían intentar negociar antes del juicio. Si no, estamos hablando de 6 a 8 meses hasta sentencia definitiva. Pero Alberto, con los audios, videos y documentación bancaria, no hay forma de que ganen. El fiscal ya mostró interés en el caso por tratarse de abuso a persona vulnerable. Que se pudran en los tribunales entonces. No voy a negociar nada. Me lo imaginaba. Ah, otra cosa. El banco bloqueó las cuentas conjuntas de Marcos como medida cautelar. No puede acceder a ningún fondo hasta que se resuelva el caso. Perfecto. Exactamente lo que quería. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. El martes 1 de octubre, Marcos llamó a mi teléfono 14 veces. No contesté ninguna. Dejó mensajes de voz que iban desde súplicas hasta gritos de desesperación. Papá, por favor, tenemos que hablar. Esto es una locura. Van a quitarnos el apartamento. Mis cuentas están bloqueadas. No puedo pagar la hipoteca. Contéstame. Borré cada mensaje sin escucharlos completos. El miércoles 2 de octubre, Cristina apareció en mi puerta. La vi a través de la mirilla. Rostro demacrado, sin maquillaje, ropa arrugada. Tocó el timbre insistentemente durante 5 minutos. Alberto, sé que estás ahí, por favor. Solo necesito hablar contigo 5 minutos. No abrí. Rex gruñó desde el interior. Finalmente, Cristina se rindió y se fue. La vi alejarse por la calle desde la ventana del estudio, hablando frenéticamente por teléfono con alguien. El jueves 3 de octubre recibí una llamada de un número desconocido. Era la madre de Cristina, una mujer que había visto exactamente 2 veces en todos los años que Marcos estuvo casado. Señor Navarro, soy Dolores Vega, madre de Cristina. Por favor, tiene que retirar esas demandas. Mi hija está destrozada, Marcos también. Son una familia joven, cometieron errores, pero no merecen esto. Señora Vega, con todo respeto, su hija pasó meses presionando a mi hijo para robarme, mientras yo estaba en el hospital recuperándome de cirugía cardíaca. Tengo grabaciones de ella diciendo que yo estaba senil y que podían seguir robando. ¿Eso le parece un simple error? Hubo silencio al otro lado. Pero es su hijo, señor Navarro, su única familia. Era mi hijo, ahora es simplemente alguien que debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Buenos días. Colgué. Bloqueé el número. El viernes 4 de octubre, Javier me visitó con novedades. Cristina presentó solicitud de divorcio esta mañana. Alega diferencias irreconciliables, pero en realidad está intentando separar sus bienes de los de Marcos antes de que la sentencia caiga. Demasiado tarde, ¿no? Efectivamente,
El apartamento está a nombre de ambos, compraron como matrimonio en régimen de gananciales. Ambos son responsables solidarios de la deuda. Si Marcos debe restituir 85.000 euros, ella también. Me recosté en el sofá con satisfacción. Entonces su plan de abandonarlo y salir limpia no va a funcionar. No. Y hay más. El banco que les dio la hipoteca, Santander, está revisando el caso. Si determinan que el origen de la entrada fueron fondos ilícitos, pueden cancelar la hipoteca completa y exigir pago inmediato del total. El apartamento sería ejecutado y vendido en subasta. Perderían todo. Todo. Y considerando que aún deben 210.000 euros de hipoteca, si el apartamento se vende en subasta, por menos del precio de tasación, quedarían con deuda residual. La justicia, pensé, a veces funciona exactamente como debe. El domingo 6 de octubre, una semana después de la confrontación, sonó mi timbre a las 9 de la mañana. Era Marcos, solo, sin Cristina. Lo vi a través de la mirilla, demacrado, sin afeitar, ojeras profundas. Llevaba la misma ropa que hace 2 días, según recordaba de las cámaras de seguridad que había revisado. «Papá, por favor», su voz se quebró. «Sé que estás ahí. Solo necesito explicarte. 5 minutos, por favor». Rex ladró desde dentro. Marcos se estremeció al escuchar a su perro. «Papá, lo siento tanto. Sé que la cagué, sé que no tengo excusa, pero soy tu hijo, tu único hijo. Mamá no querría esto para nosotros». La mención de María Elena me enfureció. Abrí la puerta bruscamente, sujetando a Rex por el collar para que no saltara. «No te atrevas a mencionar a tu madre», dije con voz gélida. «María Elena te vio exactamente como eres mucho antes que yo. No heredó tu carácter», me dijo una vez. Tenía razón. Eres débil, codicioso y no tienes honor. Lo sé. Lágrimas corrían por su rostro. «Pero puedo cambiar. Puedo devolver el dinero, conseguiré trabajo, pagaré cada euro con intereses. Solo retira las demandas. Por favor. Van a quitarnos el apartamento. Cristina me dejó. No tengo nada. Cristina te dejó porque nunca te quiso. Te quería a ti como vehículo para mi dinero. En cuanto vio que el plan fracasó, huyó como la rata que es. Ya lo sé. Tienes razón en todo. Fui un idiota. Me manipuló, me cegó y yo fui lo suficientemente estúpido como para escucharla». «¿Y el abandono de Rex?», pregunté. «¿Eso también fue idea de Cristina? ¿O fuiste tú quien dijo, no quiero ese pulgoso en mi nueva casa?» Marcos bajó la mirada. «Fui yo. Y me odio por eso. Cada noche pienso en lo que le hice a Rex, lo que te hice a ti mientras estabas en el hospital. No puedo dormir, papá. No puedo vivir con esto». «Bien», respondí fríamente. «Aprende a vivir con eso, porque es lo único que te queda, remordimiento y consecuencias. No hay nada que pueda hacer para arreglarlo. Nada. Absolutamente nada. Rompiste algo que no se repara, la confianza entre padre e hijo. Me robaste cuando estaba más vulnerable. Abandonaste al animal que te confié. Mentiste mirándome a los ojos una y otra vez. No hay vuelta atrás de eso. Entonces, ¿qué? ¿Me odiarás por el resto de tu vida?» «No te odio, Marcos. Simplemente ya no te considero mi hijo. Eres un desconocido que cometió crímenes contra mí y ahora debe pagar las consecuencias legales. Nada más». Cerré la puerta en su cara. Lo escuché sollozar al otro lado durante varios minutos antes de finalmente alejarse. Fue la última vez que hablé directamente con él. El 15 de octubre, Javier me trajo el testamento nuevo para firmar. Fuimos al despacho de la notaria Carmen Ortiz, la misma que había certificado la procuración de 2019. «Alberto, ¿estás completamente seguro de esto?», preguntó la notaria revisando el documento. «Es una decisión muy drástica». «Completamente segura», confirmé. El nuevo testamento estipulaba: «Tras mi muerte, la empresa Navarro Logística sería vendida al mejor postor. El dinero resultante, junto con todos mis bienes, cuentas bancarias e inversiones, sería donado a 3 organizaciones: la Fundación Affinity para protección de animales de compañía, el Refugio Municipal de Peñaflor, que cuidó de Rex,
y un fondo perpetuo en nombre de María Elena Navarro para becas educativas de familias de bajos recursos. Marcos Navarro Torres no aparecía mencionado ni una sola vez en todo el documento. «Queda registrado entonces», dijo la notaria, sellando el testamento. «Y la revocación total de cualquier testamento anterior está certificada». «Perfecto». El 3 de noviembre recibí la citación oficial para el juicio. Fecha, 15 de enero de 2025. Pero 3 días después, el 6 de noviembre, el abogado de Marcos contactó a Javier solicitando mediación extrajudicial. «Quieren negociar», me explicó Javier por teléfono. «Marcos está dispuesto a reconocer los hechos, devolver los 85. 0 euros en pagos mensuales durante 10 años y aceptar pena de trabajo comunitario a cambio de retirar la solicitud de prisión. ¿Y el apartamento? Lo perderían de todas formas. El banco ya inició ejecución hipotecaria. Se subastará en diciembre». Mi respuesta es no. Quiero que vaya a juicio. Quiero sentencia en su expediente criminal. Que conste legalmente lo que hizo. Alberto, con acuerdo podríamos tener el dinero antes. No quiero acuerdos. Quiero justicia completa. Javier suspiró. Está bien. Rechazaré la mediación. El 20 de noviembre, el apartamento de Marcos y Cristina fue subastado. Precio de salida, 240.000 euros, considerablemente menos de los 295.000 que habían pagado. Se vendió finalmente en 232.000 euros. Después de cubrir la hipoteca pendiente de 210.000, quedaron solo 22.000 euros que fueron inmediatamente embargados como pago parcial de la restitución que me debían. Marcos y Cristina quedaron sin casa y aún debiendo 63.000 euros. Cristina, según me contó Javier, se mudó de vuelta con sus padres en Huesca. Marcos estaba viviendo en un apartamento de alquiler de 40 metros cuadrados en la zona de Torrero, trabajando en un almacén por salario mínimo. El 28 de noviembre tomé una decisión. Ya no quería vivir en esta casa llena de recuerdos tanto buenos como malos. Llamé a una inmobiliaria y puse mi casa en venta. Precio, 380.000 euros. Tenía 3 interesados en la primera semana. También contacté con un agente de negocios especializado en venta de empresas. Quiero vender Navarro Logística, completa. Quiero ofertas serias de compradores que mantengan a los empleados actuales. Señor Navarro, con 20 vehículos y contratos estables, su empresa fácilmente vale 1,2 millones. Puedo tener ofertas en un mes. Perfecto. Proceda. El 10 de diciembre vendí la casa. Una pareja joven con 2 niños, buena gente que planeaba llenar estas habitaciones de vida y risas nuevamente. Firmamos el 18 de diciembre. Me dieron 380.000 euros limpios. 5 días antes, el 13 de diciembre, cerré la venta de Navarro Logística. Una empresa de transportes de Valencia ofreció 1,15 millones con compromiso de mantener todos los puestos de trabajo. Acepté. Firmamos el 20 de diciembre. Con el dinero de ambas ventas, más mis ahorros, tenía aproximadamente 1,6 millones de euros. Según el testamento, todo iría a caridad tras mi muerte. Pero mientras viviera, usaría lo necesario para vivir cómodamente. El 22 de diciembre de 2024, 2 días antes de Nochebuena, Rex y yo nos mudamos. No a otro sitio en Zaragoza, sino a un pueblo pequeño en el Prepirineo aragonés, a Insa. Compré una casa de piedra reformada, de una planta, con jardín grande donde Rex podía correr libremente. Costó 180.000 euros. El pueblo tenía 2.000 habitantes, aire limpio, montañas a la vista y paz absoluta. La primera noche en la casa nueva, me senté en el porche con una manta sobre las piernas. Hacía frío, pero el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como no las había visto en años viviendo en ciudad. Rex dormitaba a mis pies, viejo y cansado, pero en paz. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. «¿Señor Navarro?» Habla Javier. Solo quería informarle que Marcos intentó contactarme para saber si usted estaría dispuesto a verlo en Navidad. Le dije que no. Bien hecho. También quería confirmarle que el juicio sigue programado para el 15 de enero. ¿Vendrá a Zaragoza para testificar?
Por supuesto. Quiero mirar a Marcos a los ojos cuando el juez dicte sentencia. Perfecto. Nos vemos en enero entonces. Y Alberto, feliz Navidad. Se la merece. Gracias, Javier. Igualmente. Colgué y miré las estrellas. ¿Feliz Navidad? Quizás. Era extraño no tener familia con quien celebrar, pero al mismo tiempo sentía una libertad inmensa. Ya no tenía que fingir amor por alguien que me traicionó. Ya no tenía que preocuparme por proteger mi patrimonio de ladrones con mi apellido. Tenía a Rex, tenía paz, tenía dignidad recuperada y tenía la satisfacción de saber que la justicia se estaba cumpliendo. La Nochebuena del 24 de diciembre la pasé solo con Rex. Preparé una cena sencilla, le di a Rex un hueso especial que le encantaba y brindé con una copa de vino tinto por María Elena. Amor, si me estás viendo desde donde sea que estés, dije alzando la copa hacia el cielo. Quiero que sepas que finalmente hice lo que debía hacer hace años. Puse límites, defendí mi dignidad. Y nuestro Rex está bien cuidado. Siempre tuviste razón sobre Marcos. Ojalá te hubiera escuchado antes. El viento frío de la montaña sopló como respuesta. El 31 de diciembre, último día de 2024, hice inventario de mi vida. Había perdido a mi hijo, o más bien, había descubierto que nunca tuve al hijo que creía tener. Había vendido la empresa que construí durante 40 años y la casa donde viví 35 años. Había cortado todos los lazos con mi vida anterior. Pero también había ganado algo invaluable. Me había recuperado a mí mismo. El Alberto que no se dejaba manipular, que no aceptaba abusos, que defendía lo que era correcto sin importar el costo emocional. A las 12 de la noche, mientras los fuegos artificiales estallaban en la plaza del pueblo de Ainsa, abracé a Rex. Feliz año nuevo, amigo. Este año, tú y yo vamos a vivir en paz, sin traiciones, sin mentiras, sin dolor. Solo dos viejos disfrutando el tiempo que nos quede. Rex movió la cola y lamió mi mano. En algún lugar a 140 kilómetros de distancia, Marcos probablemente estaba pasando la noche solo en su apartamento de alquiler, sin dinero, sin esposa, sin futuro claro. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió algo parecido a pena, pero la aplasté inmediatamente. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías, y las consecuencias de ambas se desarrollarían en el tiempo que viniera. Pero yo, Alberto Navarro Ruiz, de 67 años, viudo, empresario retirado y padre de nadie, viviría el resto de mis días sabiendo que defendí mi dignidad hasta el final, que no permití que me convirtieran en víctima silenciosa, que luché y gané contra quienes intentaron aprovecharle mi edad y vulnerabilidad. Y cuando finalmente llegara mi hora, moriría sabiendo que mi patrimonio iría a causas que honrarían la memoria de María Elena y ayudarían a animales como Rex, que me demostraron más lealtad que la sangre de mi sangre. Esa noche dormí profundamente por primera vez en más de un año, sin pesadillas, sin ansiedad, sin miedo, solo paz, y Rex a los pies de mi cama, donde siempre debió estar. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.